Me tomé un día libre en el trabajo para jugar el estreno de mi videojuego favorito en paz. Todo iba bien hasta que mi esposa me dijo que por culpa de mi inmadurez, le dan ganas de ponerme los cuernos. El reflejo de mi televisor mostraba una batalla caótica entre un dragón digital en ultra alta definición y mi propia esposa gritando amenazas de infidelidad a centímetros de la pantalla. Sostener el mando mientras calculaba fríamente si la inestabilidad emocional de mi matrimonio superaba la tasa de refresco de mi consola no estaba en mis planes para un martes por la tarde. Al mirar fijamente los ojos desorbitados de la mujer con la que juré compartir mi vida, procesé que la realidad había superado cualquier lógica y sigo asimilando cómo caímos en este abismo absurdo. Llevábamos 3 años arrastrando un matrimonio que empezó con promesas universitarias y terminó pareciéndose a un reality show de bajo presupuesto. Vivíamos en un departamento bastante cómodo que yo financiaba casi en su totalidad, un detalle que ella solía olvidar convenientemente cada vez que tocaba pagar las cuentas del mes. Mi rutina consistía en trabajar duro, regresar a casa y tratar de mantener la fiesta en paz en nuestro pequeño ecosistema compartido. Al principio las cosas parecían normales, o al menos eso intentaba creerme para no entrar en pánico antes de tiempo. Sin embargo, la convivencia diaria empezó a revelar ciertas grietas difíciles de camuflar con una sonrisa diplomática. El verdadero pasatiempo de Valeria no era la lectura, el gimnasio o la cocina, sino transformar cualquier interacción mundana en una competencia olímpica por la atención absoluta. Si yo mencionaba que me dolía la cabeza por el estrés del trabajo, ella de inmediato afirmaba sufrir una migraña crónica insoportable que requería silencio sepulcral en toda la casa. Si un amigo me felicitaba por un logro laboral, ella interrumpía la conversación para recordar la vez que ganó un concurso de debate en la preparatoria. Con el tiempo, empecé a notar que su necesidad de ser el centro del universo no conocía límites racionales ni geográficos. Vivir con ella se sentía como caminar sobre un campo minado donde el único premio era ver quién recibía más aplausos imaginarios de un público invisible. Durante meses toleré una fiscalización minuciosa de cada uno de mis minutos libres como si ella fuera un agente de aduanas particularmente amargado. Cualquier actividad que no la incluyera de forma directa y activa era catalogada de inmediato como un ataque frontal a su dignidad y amor propio. Si abría un libro, me miraba con recelo; si ponía un podcast mientras lavaba los platos, me preguntaba con quién intentaba desconectarme. Pasatiempos tan simples como armar un rompecabezas o revisar las noticias en mi teléfono se volvían motivos de largas discusiones sobre mi supuesta indiferencia afectiva. Yo intentaba racionalizar su comportamiento pensando que tal vez era solo inseguridad pasajera derivada de sus propios proyectos estancados, pero la realidad era mucho más caótica. La tensión acumulada alcanzó su punto de ebullición el día que decidí pedir un día libre en mi oficina para disfrutar del estreno de mi videojuego favorito. Había planeado esa tarde con semanas de anticipación, asegurándome de dejar todas mis obligaciones laborales resueltas para no recibir molestas llamadas pendientes. Compré algunos bocadillos, configuré la iluminación de la sala y me senté frente a la pantalla con la ilusión de un niño en Navidad. Valeria sabía perfectamente que este era mi momento de desconexión anual, y en teoría, había aceptado respetarlo sin objeciones. Al principio todo marchaba sobre ruedas, el rendimiento del software era impecable y la historia me tenía completamente atrapado en mi sillón. Todo cambió drásticamente cuando apenas cruzábamos la tercera hora de mi sesión de juego y las sombras de la tarde empezaban a entrar por la ventana de la sala. Valeria entró a la habitación arrastrando los pies con un aire de evidente fastidio que presagiaba una tormenta inminente en nuestro hogar. Se plantó con total determinación justo en medio de mi campo visual, bloqueando por completo la pantalla y los gráficos en alta resolución. Sus brazos cruzados y su respiración agitada indicaban que el periodo de tregua pacífica había terminado de forma abrupta y definitiva. Me quedé observando su silueta recortada contra el resplandor del panel LED, esperando el habitual reclamo sobre las tareas domésticas pendientes. En lugar de pedirme que sacara la basura o que la ayudara con la cena, soltó una declaración que me hizo cuestionar su cordura inmediata. Afirmó con voz chillona que mi absoluta inmadurez al preferir unos píxeles antes que su presencia le daba ganas de ponerme los cuernos con cualquiera. La amenaza flotó en el aire de la sala mientras el sonido ambiental del juego seguía reproduciéndose de fondo a través de las bocinas. Me pareció ver en sus ojos una mezcla de desesperación y orgullo, como si acabara de lanzar un ultimátum brillante e indestructible. Era el intento definitivo de competir a muerte por el monopolio de mi atención contra un renderizado en ultra resolución 4 Kelvin. Ver su rostro completamente desencajado por el simple hecho de que yo pasara una tarde jugando me provocó una profunda y liberadora oleada de cinismo. Toda la paciencia que había acumulado durante 3 años de caprichos y competencias absurdas se evaporó en un solo instante de iluminación pura. Me di cuenta de que no importaba cuánto me esforzara por complacerla, su vacío emocional requería un combustible que yo no estaba dispuesto a seguir fabricando. El espectáculo era tan ridículo que la indignación habitual fue reemplazada por un deseo casi científico de observar el colapso de su propio drama.
La mujer frente a mí parecía no comprender el nivel de patetismo que irradiaba su última y desesperada estrategia de manipulación casera. Con una parsimonia que pareció irritarla todavía más, presioné el botón de pausa en el mando y coloqué el dispositivo suavemente sobre la mesa de centro. Tomé nota mental de su amenaza explícita de infidelidad, archivándola en mi cabeza como el argumento principal para los trámites legales que se avecinaban. La miré fijamente a los ojos, respiré hondo y decidí que no iba a rebajarme a gritar ni a suplicar por su fidelidad imaginaria. Le respondí con total tranquilidad que su libreto de drama shakespeariano tenía peores gráficos y menos fluidez que la pantalla que estaba bloqueando con tanta insistencia. Su mandíbula pareció caer unos centímetros ante la absoluta falta de pánico en mi respuesta calmada. La reacción de mi contraparte fue una explosión de gritos e insultos que resonaron por las paredes del departamento durante el resto de la tarde. Comenzó a caminar de un lado a otro de la sala, manoteando al aire y acusándome de ser un hombre frío, desalmado e indigno de su amor. Yo simplemente me acomodé en mi asiento, reanudé mi partida y me dediqué a ignorar cada una de sus provocaciones con una sonrisa imperturbable en el rostro. Los efectos de sonido de las batallas virtuales se mezclaban con sus reclamos repetitivos, creando una banda sonora bastante peculiar en nuestro living. Parecía que su frustración crecía al notar que sus palabras no lograban quebrar mi nueva y blindada armadura de indiferencia absoluta. Mientras avanzaba de nivel en la consola, una certeza total se asentó en mi mente sobre el destino inevitable de nuestra relación. Entendí con absoluta claridad que ya no valía la pena mover un solo dedo para intentar salvar este matrimonio condenado al fracaso. Me prometí a mí mismo establecer un límite mental inquebrantable y dejar de actuar como el rescatista de una persona obsesionada con el autosabotaje. Decidí que a partir de ese preciso momento me convertiría en un espectador VIP de sus decisiones incoherentes y sus inevitables consecuencias lógicas. La venda se me había caído por completo y el panorama que quedaba al descubierto era extrañamente reconfortante para mi paz mental. Pasaron las horas y el silencio volvió gradualmente a la casa cuando ella se encerró en la habitación principal azotando la puerta con violencia innecesaria. Me quedé solo en la sala, disfrutando de la iluminación tenue y procesando el quiebre definitivo que acababa de ocurrir en nuestra dinámica conyugal. Financiar un hogar para ser amenazado con la deslealtad por culpa de un software de entretenimiento era un trato comercial y afectivo simplemente insostenible. Sentí un ligero alivio al saber que la decisión más difícil ya estaba tomada en mi interior, desprovista de culpa o remordimiento alguno. Solo restaba observar cómo se desarrollaría el inevitable efecto boomerang que sus propias palabras habían puesto en marcha esa tarde de videojuegos. Cené solo en la cocina mientras escuchaba el sonido de sus pasos apurados moviéndose por el cuarto de invitados al que decidió trasladarse temporalmente. No hice ningún intento por buscarla, pedir disculpas o suavizar la aspereza del ambiente que ella misma se había encargado de construir minuciosamente. Sabía perfectamente que su mente competitiva ya debía de estar planificando el siguiente movimiento para intentar doblegar mi imperturbable tranquilidad. Me fui a dormir con la certeza de quien ha guardado su partida en el punto exacto antes de enfrentarse al jefe final de un nivel complejo. El tablero estaba listo y yo no tenía la menor intención de perder mi valioso tiempo en negociaciones absurdas. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice: amenazar con meter a otro tipo en la cama porque tu esposo está disfrutando de un software de entretenimiento es el nivel más bajo y desesperado de llamar la atención que he visto en mi vida. Es increíble cómo algunas personas prefieren destruir su propia dignidad antes de aceptar que no son el centro del universo por 3 malditas horas. Respuesta de OP: tienes toda la razón, aunque debo admitir que el videojuego ofrece un rendimiento mucho más estable que mi matrimonio actual. Los 60 cuadros por segundo de la consola se mantienen firmes, mientras que la estabilidad emocional de Valeria sufre caídas de rendimiento bastante severas ante el menor estímulo. Usuario Anónimo 2 dice: me cuesta creer que exista alguien con tan poco sentido común como para intentar rivalizar directamente contra un juego del año en el día de su lanzamiento. Es una batalla perdida desde el primer minuto y solo te hace quedar como una persona ridícula frente a tu pareja. Respuesta de OP: para mí fue la validación absoluta de que hice bien en no apagar la consola ni por un segundo. Después de analizar la situación, me quedó claro que la velocidad de carga de mi disco de estado sólido supera por mucho la velocidad de procesamiento lógico de mi querida esposa. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización. La atmósfera en el departamento se mantenía densa, pero yo continuaba con mi rutina laboral y mis sesiones nocturnas de juego como si habitara un pacífico oasis personal. Valeria se paseaba por los pasillos con un aire de superioridad misteriosa que me dio la impresión de ser el preludio de una nueva e infantil venganza. No cruzábamos palabra alguna más allá de los saludos cordiales y estrictamente necesarios para la convivencia básica bajo el mismo techo. Yo seguía firme en mi papel de espectador cínico, esperando a ver qué clase de maniobra desesperada inventaría para intentar desestabilizar mi absoluta calma. Todo iba bien hasta que Valeria decidió invitar a Diego, un compañero de su gimnasio con un evidente exceso de bronceado artificial, directamente a nuestra sala común.
El tipo entró saludando con una confianza exagerada, vistiendo ropa deportiva demasiado ajustada y exhalando un fuerte olor a loción barata combinada con sudor. Ella anunció en voz alta que se sentarían en la mesa del comedor para supuestamente estudiar detalladamente unos perfiles de entrenamiento físico para su rutina semanal. Yo me encontraba sentado en mi estación de juego, apenas a un par de metros de distancia de donde ellos decidieron instalarse con sus carpetas. Me limité a sentir con la cabeza, manteniendo mi mirada fija en el monitor sin mostrar el más mínimo rastro de incomodidad. A los pocos minutos, ambos se acomodaron justo al lado de mi silla y comenzaron a emitir unas risas a carcajadas sumamente exageradas y falsas. Valeria no dejaba de lanzar miradas constantes en mi dirección para verificar minuciosamente si yo reaccionaba con algún asomo de celos, furia o desespero. Era evidente que el pobre Diego estaba siendo utilizado como un peón desechable en su absurdo tablero de ajedrez matrimonial. La situación era tan predecible que me costaba contener un bostezo ante la falta de originalidad de mi contraparte. Cada comentario de ella sonaba sobreactuado, como si estuviera audicionando para una producción teatral de muy baja calidad. Mi decisión estratégica ante ese burdo despliegue de provocación fue ponerme los auriculares de diadema con total tranquilidad y parsimonia. Acto seguido, utilicé el control remoto para subirle considerablemente al volumen de los altavoces secundarios del juego, inundando el espacio con efectos especiales virtuales. Me levanté de mi asiento con una sonrisa amable, caminé hacia la cocina y preparé una jarra entera de limonada bien fría con cubos de hielo. Regresé a la sala y se la ofrecí cortésmente a ambos, sirviendo los vasos con la meticulosa atención de un atento recepcionista de hotel de 5 estrellas. Diego me miró con una mezcla de sorpresa y profundo agradecimiento, aceptando la bebida de inmediato debido al intenso calor de la tarde. El costo inmediato de mi absoluta calma fue que Valeria comenzó a perder la compostura al notar mi total falta de sangre y reacciones viscerales. Frustrada por el fracaso de su puesta en escena, empezó a elevar el tono de su voz de forma alarmante para competir con el audio de mi juego. Comenzó a hablar de lo que verdaderamente significaba ser un hombre de verdad en los tiempos modernos, lanzando indirectas sumamente directas sobre la atención y la virilidad. Mencionaba detalles ridículos sobre la musculatura, el compromiso y la capacidad de hacer sentir valorada a una mujer en cada instante del día. Sus palabras resonaban en las paredes de la sala, rompiendo cualquier fachada de estudio profesional de entrenamiento físico. La intensidad de su discurso fue tal que Diego comenzó a ponerse visiblemente incómodo en su asiento, mirando de reojo la puerta de salida. El pobre sujeto se dio cuenta de que no estaba en una sesión de asesoría deportiva, sino atrapado en medio de un frente de guerra conyugal bastante hostil. Su bronceado artificial pareció perder brillo mientras intentaba tragarse un sorbo de limonada en medio del incómodo silencio que se generaba entre los gritos de Valeria. Intentó tímidamente cambiar de tema un par de veces, pero ella estaba demasiado cegada por su obsesión competitiva como para notar el malestar de su invitado. La paciencia del musculoso llegó a su límite en cuestión de unos pocos y tensos minutos adicionales. Sin poder soportar más la presión del ambiente, Diego se puso de pie abruptamente inventando una supuesta emergencia médica de última hora con un familiar lejano. Recogió sus pertenencias a toda prisa, derramando un poco de líquido sobre la mesa en su desesperación por abandonar el departamento cuanto antes. Valeria intentó detenerlo con excusas atropelladas, pero el tipo ya caminaba a pasos agigantados hacia el pasillo de entrada de nuestro hogar. Yo me mantuve en mi silla, despidiéndolo con un cortés ademán de la mano y deseándole que todo saliera bien con su urgencia imprevista. El sonido de la puerta principal cerrándose con fuerza marcó el final del primer acto de su fallida puesta en escena. La partida del invitado no calmó las aguas, sino que desató la furia contenida de Valeria de una forma completamente caótica y descontrolada. Salió corriendo hacia el pasillo de entrada comunes del edificio, gritándome a todo pulmón que mi indiferencia la estaba empujando directamente a los brazos de otro hombre. Sus alaridos eran tan potentes que resonaban con un eco molesto por todo el hueco de la escalera del condominio. Estaba tan ensimismada en su berrinche dramático que no se percató de un detalle logístico crucial que arruinaría por completo su pretendida dignidad. Las puertas del ascensor principal del piso se encontraban completamente abiertas de par en par en ese preciso instante. Dentro del elevador se encontraba la vecina más chismosa de todo nuestro complejo residencial, sosteniendo un par de bolsas de compras. La señora escuchaba atentamente cada uno de los reclamos histéricos de Valeria con los ojos abiertos de par en par por el absoluto asombro. La mirada de la vecina se cruzó con la de mi esposa, creando un momento de tensión cómica que habría resultado humillante para cualquiera con un mínimo de decoro. El ascensor finalmente cerró sus puertas, llevándose consigo un jugoso reporte que sin duda circularía por todo el edificio antes del anochecer. Valeria se quedó congelada en el palier, asimilando el hecho de que su reputación vecinal acababa de sufrir un daño colateral autoinfligido bastante severo. A pesar del bochorno público y de la evidente afectación a nuestra rutina de convivencia, decidí que todavía no era el momento de entrar en modo guerra total.
Mi objetivo seguía siendo contener los daños cotidianos y observar la situación desde una distancia prudente, actuando con la fría lógica de un analista neutral. Regresé a mi pantalla, me coloqué de nuevo los auriculares y continué explorando el mapa virtual de mi videojuego con absoluta tranquilidad mental. Ella entró de nuevo al departamento azotando la puerta, con las mejillas encendidas por la rabia y la vergüenza de haber sido descubierta en pleno espectáculo televisivo. El caos había dejado de ser una rareza interna para empezar a salpicar nuestra vida real frente a la comunidad de copropietarios. Pasé el resto de la noche ignorando los sollozos de frustración que provenían de la habitación del fondo, concentrado únicamente en optimizar mis recursos dentro de la partida. Sabía que la vecina del piso de arriba probablemente ya estaría esparciendo el chisme en el grupo de administración del condominio, distorsionando los hechos a su antojo. Sin embargo, me reconfortaba saber que la verdad de los acontecimientos era obvia y que yo no había pronunciado una sola palabra ofensiva para provocar el desastre. La estrategia de Valeria de utilizar a terceros para generar celos había terminado espantando a su propio conocido y exponiéndola al ridículo comunitario. Mi calma parecía ser el ácido más potente contra su desesperada necesidad de atención y control sobre mi existencia. Al día siguiente, el ambiente en el ascensor al salir hacia mi trabajo confirmó mis sospechas sobre la velocidad de propagación de los rumores vecinales. El conserje me saludó con una mirada de profunda simpatía y compasión que me dio a entender que la historia ya tenía múltiples versiones circulando por los pasillos. A pesar de la incomodidad social, mantuve mi cabeza en alto y respondí con la misma cortesía cínica que me caracterizaba desde el inicio de esta crisis. Valeria había cavado su propio pozo reputacional en el edificio y yo no iba a gastar ni una sola caloría en intentar rescatarla de su propia inmadurez. El juego de la competencia seguía su curso y mi contraparte continuaba acumulando derrotas por puro y duro autosabotaje estratégico. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, el pobre sujeto del gimnasio solo quería hablar de proteínas, rutinas de hipertrofia y suplementos alimenticios, pero terminó atrapado en un frente de guerra matrimonial de alta intensidad. Me imagino su cara de pánico al darse cuenta de que la limonada fría venía acompañada de un divorcio inminente en tiempo real. Respuesta de OP. Un buen anfitrión nunca le niega la hidratación necesaria a los invitados, incluso si se trata de los peones descartables que utiliza mi esposa para sus planes. Deberías haber visto la incómoda velocidad con la que Diego huyó del departamento, creo que rompió su propio récord de velocidad en carrera corta sin haber pisado la caminadora. Usuario anónimo 2 dice, actuar como una villana de telenovela barata de los años 90 gritando en el pasillo frente al ascensor arruina por completo cualquier intento de Valeria por verse como una mujer empoderada. Qué vergüenza ajena total con la vecina chismosa del edificio presenciando todo el espectáculo en vivo. Respuesta de OP, me lo tomo con mucha calma y un toque de humor geopolítico vecinal, la verdad. Gracias a los despliegues escénicos de Valeria, la junta de propietarios del edificio ahora tiene un nuevo y emocionante capítulo del que hablar en lugar de quejarse por las cuotas de mantenimiento rezagadas. Actualización 2. Ha pasado otra semana desde la última actualización. Las aguas en el edificio se habían calmado superficialmente, aunque las miradas de los vecinos seguían siendo bastante elocuentes cada vez que salía a recoger la correspondencia matutina. Valeria parecía haber aprendido poco o nada de su anterior fracaso logístico en el pasillo común, pues su mente competitiva seguía buscando nuevas formas de doblegar mi tranquilidad. La convivencia se había transformado en un frío juego de ajedrez donde cada uno se atrincheraba en su respectivo cuadrante del departamento. Yo continuaba adaptándome a la situación, observando sus movimientos con una frialdad matemática y preparando mis respuestas con el menor gasto de energía posible. Todo iba bien hasta que Valeria convocó de manera imprevista a un almuerzo dominical en nuestra casa, utilizando como excusa una supuesta reunión de integración familiar. Invitó formalmente a su propia madre y a mis dos hermanos menores, quienes aceptaron asistir motivados por la promesa de una tarde pacífica de comida casera. Desde el momento en que llegaron los invitados, noté que ella se esmeraba demasiado en mantener una fachada de anfitriona perfecta y sonriente ante los ojos de los comensales. Mis hermanos se sentaron a la mesa bromeando sobre temas triviales de la universidad, ajenos por completo a las tensiones subterráneas que arrastrábamos desde hacía semanas. El almuerzo transcurrió con relativa normalidad hasta que llegó el momento de servir el café y los postres en el comedor. A mitad de la sobremesa, Valeria consideró que el escenario era el adecuado para ejecutar su siguiente y rebuscada maniobra de humillación pública. Sacó su teléfono celular con un orgullo desmedido, desbloqueó la pantalla y comenzó a exhibir de forma deliberada las fotografías de supuestos pretendientes de Internet. Desfilaban ante los ojos de los comensales capturas de pantalla de perfiles de redes sociales llenos de mensajes aduladores y piropos de dudoso gusto estético. Ella comentaba en voz alta y pausada que afortunadamente en el mundo exterior todavía existían algunos hombres de verdad que sí sabían valorar a una auténtica reina. Me lanzó una mirada cargada de provocación, esperando sin duda que yo iniciara un escándalo o me pusiera rojo de la rabia frente a nuestros familiares.
En lugar de perder los estribos, ponerme de pie violentamente o iniciar un reproche airado, decidí aprovechar mi rol de cínico divertido para desarmar su trampa. La miré fijamente con total tranquilidad, le di un sorbo pausado a mi taza de café y le sugerí una idea organizativa que descolocó por completo su estrategia. Le propuse con un tono sumamente serio que organizara un torneo de eliminación directa entre todos esos pretendientes virtuales para optimizar su tiempo de selección. Añadí amablemente que yo mismo me encargaría de diseñarle el fixture completo y las tablas de posiciones en una hoja de cálculo de Excel para que no perdiera el control de los datos. Mi respuesta, desprovista de cualquier asomo de celos, flotó en el aire del comedor ante el asombro de los asistentes. El efecto de mi contraarte satírico fue inmediato y devastador para las pretensiones de superioridad moral de mi querida contraparte. Su propia madre palideció del absoluto bochorno, tapándose la boca con una servilleta mientras miraba al techo buscando explicaciones divinas al comportamiento de su hija. Mis hermanos menores, incapaces de contener la ironía de la situación, soltaron una carcajada limpia y ruidosa que resonó con fuerza en todo el comedor de la casa. El intento de Valeria de humillarme públicamente frente a los seres queridos se desintegró por completo en cuestión de un par de segundos memorables. La mesa se convirtió en un escenario de burlas espontáneas hacia la ridiculez de mostrar mensajes de extraños en un almuerzo familiar dominical. Para intentar desesperadamente recuperar el control de la narrativa y salvar algo de su orgullo herido, ella decidió doblar la apuesta con una declaración solemne. Afirmó con voz firme que el próximo fin de semana saldría de viaje a un hotel de lujo con uno de esos hombres para comprobar si las promesas eran reales. Asumió erróneamente que esta nueva y explícita provocación causaría mi colapso emocional definitivo frente a su progenitora y mis hermanos. Yo simplemente tomé una galleta del plato, me encogí de hombros con absoluta indiferencia y le deseé que tuviera un excelente clima durante su estadía vacacional. Su rostro se transformó en una máscara de frustración pura al constatar que sus amenazas no generaban el más mínimo impacto en mi temple. Lo que Valeria ignoraba por completo en su ceguera competitiva era que el verdadero desastre se estaba gestando de forma paralela en los dispositivos digitales de los asistentes. Apenas terminó el almuerzo y los invitados se retiraron con excusas apresuradas, el grupo de WhatsApp familiar comenzó a arder en críticas destructivas hacia ella. Mi suegra fue la primera en enviar un extenso mensaje disculpándose conmigo por las actitudes inmaduras, infantiles e insostenibles que su hija había desplegado en la mesa. Mis hermanos no paraban de enviar memes alusivos a las plantillas de Excel, celebrando la forma tan limpia en que la ridiculez de su plan había quedado al descubierto. El patrón del caos ya se volvía evidente para todo nuestro círculo social cercano gracias a sus propios esfuerzos de exhibicionismo. Me senté en la sala a revisar los mensajes del teléfono con una profunda sensación de satisfacción por los resultados de mi paciencia estratégica. Valeria se había encerrado nuevamente en su habitación de invitados, probablemente asimilando el hecho de que su propia madre se había puesto del lado del yerno agraviado. La táctica de utilizar la provocación pública le había rebotado directo en el centro de su núcleo familiar, dinamitando los pocos puentes de respeto que le quedaban. Yo continuaba firme en mi decisión de no salvarla de sus propios errores, limitándome a documentar cada paso de su acelerado proceso de autosabotaje. La dinámica del matrimonio se había reducido a una fría observación de su inevitable caída libre hacia el descrédito total. Resultaba fascinante comprobar cómo su obsesión por competir por la atención terminaba anulando cualquier vestigio de sentido común o preservación de la propia imagen social. Al intentar ponerme en una situación de vulnerabilidad frente a mis hermanos, solo logró que ellos me vieran como un estratega imperturbable frente al drama infantil. La figura de la reina empoderada que ella pretendía proyectar se había transformado, a ojos de todos, en la de una adolescente tardía atrapada en berrinches cibernéticos. Yo seguía sin levantar la voz, sin pronunciar un insulto y sin descuidar mis propias responsabilidades financieras dentro del hogar compartido. La factura de sus decisiones incoherentes estaba empezando a acumularse de forma acelerada en su historial personal y relacional. Durante los días siguientes al almuerzo, la frialdad en la convivencia alcanzó niveles árticos que habrían congelado a cualquiera que no tuviera un plan claro en mente. Ella entraba y salía de la casa azotando puertas, realizando llamadas ruidosas cerca de mi espacio de trabajo para asegurarse de que notara su supuesta agenda social activa. Yo me limitaba a usar mis tapones para los oídos o a subirle el volumen a la música incidental mientras revisaba mis proyectos laborales pendientes. Me daba la impresión de que su energía se agotaba intentando sostener una mentira que a nadie en nuestro entorno le importaba ya desmentir o validar. La trampa del boomerang seguía su curso natural, impulsada exclusivamente por la terquedad de una contraparte que se negaba a aceptar su derrota táctica. En la oficina, aproveché algunos momentos libres para actualizar la estructura mental de los pasos legales necesarios para disolver formalmente esta unión civil en cuanto el desastre terminara de madurar. No sentía una pizca de tristeza o nostalgia por los tiempos universitarios, pues la persona con la que me casé se había disuelto por completo en este mar de toxicidad infantil.
Mis hermanos me llamaban de vez en cuando para saber si necesitaba una mudanza o simplemente para bromear sobre si ya tenía listo el diseño del fixture en Excel. La solidaridad familiar se había convertido en un soporte técnico inesperado pero sumamente efectivo para transitar los últimos días de esta comedia caótica. Me sentía más ligero, más enfocado y extrañamente divertido por el desarrollo de los acontecimientos domésticos. Llegado el viernes por la noche, Valeria comenzó a empacar una pequeña mochila con movimientos exagerados, asegurándose de que yo presenciara su supuesta partida hacia el hotel de lujo prometido. Yo continué sentado en mi sillón, disfrutando de un bocadillo y revisando las actualizaciones de mi videojuego favorito sin dirigirle una sola palabra de reclamo. Salió del departamento mirando hacia atrás con una mezcla de rabia y desesperación, esperando el milagroso grito de súplica que detuviera su caminata hacia el ascensor. Cerré la puerta con doble cerrojo, apagué las luces del pasillo y me dispuse a disfrutar de un fin de semana completo de absoluto y maravilloso silencio residencial. La amenaza del hotel no era más que otro farol destinado a estrellarse contra el muro de mi absoluta indiferencia cínica y divertida. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, a mí me pasó algo idéntico en una reunión familiar hace unos años. Mi tía intentó presumir a sus supuestos pretendientes de Internet en pleno almuerzo navideño y terminó siendo la burla oficial de todas las fiestas decembrinas durante la siguiente década. Es increíble cómo la gente se humilla sola buscando atención. Respuesta de OP, agradezco mucho tu comentario y la solidaridad, de verdad. El soporte técnico de mi propia familia en forma de risas limpias fue el mejor combo que pude haber recibido esa tarde de domingo. Por cierto, la oferta de diseñarle la plantilla de Excel para organizar a sus candidatos sigue completamente en pie si ella decide retomar el torneo. Usuario anónimo 2 dice, la madre de Valeria palideció por completo porque sabe perfectamente el tipo de educación que falló dentro de su propia casa con su hija. Debe ser sumamente doloroso ver en vivo y en directo cómo criaste a una persona experta en el autosabotaje matrimonial. Respuesta de OP, lo veo como un daño colateral completamente aceptable dentro de esta extraña partida que estamos jugando en casa. Al final del día, esto demuestra que la paciencia estratégica rinde muchísimos mejores frutos que cualquier reclamo airado o discusión a gritos en medio de la sala. Actualización 3. Ha pasado 3 días desde la última actualización. El fin de semana del supuesto viaje al hotel lujoso pasó sin pena ni gloria, confirmando que todo había sido un burdo invento para intentar quebrar mi tranquilidad emocional. Valeria regresó el lunes por la mañana con una expresión hosca que denotaba el fracaso absoluto de su supuesta escapada romántica virtual. Yo continuaba con mi rutina laboral, manejando mis asuntos con la tranquilidad de quien ya conoce perfectamente el terreno que está pisando a diario. La casa se mantenía en un pacto de no agresión bastante frágil que amenazaba con romperse ante el menor movimiento de mi contraparte. Todo iba bien hasta que Valeria apareció en la sala común modelando un costoso vestido de diseñador de una marca sumamente exclusiva. La prenda era llamativa, pero el verdadero detalle escandaloso era que lo había adquirido utilizando la totalidad de nuestros ahorros destinados a emergencias domésticas compartidas. Se plantó frente a mí dando una vuelta lenta, cruzando los brazos y clavando su mirada fija en mis ojos con un aire de provocación aristocrática. Esperaba con evidente ansiedad que yo me postrara a sus pies para suplicarle de rodillas que no saliera a la calle vistiendo semejante atuendo. Yo dejé a un lado mis papeles, acomodé mis anteojos y decidí examinar su costosa vestimenta con el ojo crítico de un analista de videojuegos veterano. Tras unos segundos de silencio absoluto en la sala, decidí emitir mi veredicto estético utilizando la terminología técnica que tanto la descolocaba habitualmente. Le comenté con total tranquilidad que ese conjunto de ropa aumentaba su agilidad en un par de puntos, pero reducía su dignidad estadística en 10 unidades completas. Su rostro se desfiguró de inmediato al notar que el gasto del fondo de emergencias médicas no había provocado la escena de celos que tanto anhelaba en su interior. La comparación técnica destruyó de inmediato la solemnidad de su pasarela de alta costura casera, dejándola sin argumentos válidos para responder en ese preciso instante. Se quedó de pie respirando de forma agitada, buscando desesperadamente la manera de elevar la apuesta para no quedar en ridículo frente a mi cinismo. Completamente descolocada por mi fría respuesta, Valeria decidió ejecutar la que consideraba su jugada maestra definitiva para destruir mi paciencia conyugal. Sacó su teléfono móvil con manos temblorosas, buscó un contacto en su agenda y presionó el botón de llamada activando el altavoz justo en medio de la sala. El nombre de Diego apareció en la pantalla LED del dispositivo, confirmando que planeaba utilizar nuevamente al musculoso del gimnasio como herramienta de manipulación emocional. Ella carraspeó para impostar una voz sensual y segura de sí misma, esperando que el tono del receptor validara su supuesto éxito amoroso de esa noche. Yo me limité a cruzar las piernas en mi sillón, observando el aparato electrónico con una curiosidad puramente científica y humorística. La llamada conectó tras un par de tonos y Valeria saludó con un exagerado entusiasmo, intentando confirmar los detalles de su supuesta cita en el restaurante más exclusivo de la ciudad. Sin embargo,
La jugada del boomerang táctico le rebotó con una fuerza descomunal directo en medio de la frente antes de que pudiera terminar su primera frase armada. Al otro lado de la línea se escuchó la voz de Diego, cuyo tono denotaba un profundo cansancio y un fastidio absoluto con toda la situación matrimonial ajena. El tipo no la dejó ni siquiera proponer el horario de encuentro, interrumpiéndola de forma tajante y sin ningún tipo de cortesía o sutileza social. Diego declaró de forma clara y contundente que estaba harto de ser utilizado como el instrumento de un drama conyugal de baja calidad que no le correspondía en lo absoluto. Afirmó explícitamente que él no salía con mujeres casadas y conflictivas que solo buscaban generar celos utilizando a las personas de su entorno deportivo. Añadí que prefería mantener su tranquilidad mental y sus rutinas de entrenamiento libres de llamadas absurdas a mitad de la tarde por parte de personas inestables. Terminó la frase diciendo que no lo volviera a buscar para sus puestas en escena familiares y colgó la comunicación de manera inmediata. El sonido del clic telefónico flotó en el aire de la sala como una sentencia definitiva e inapelable. Valeria se quedó completamente de piedra en medio del living, con el brazo extendido y el teléfono pegado a la oreja como si esperara un milagro digital. Su mirada estaba clavada en la pared opuesta, asimilando el hecho de haber sido rechazada en vivo y en directo frente al esposo que intentaba humillar con desesperación. El silencio sepulcral que se instaló en la sala de nuestro departamento era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo de cocina. El vestido de diseñador caro parecía haber perdido todo su supuesto valor estético ante la absoluta ridiculez de la llamada finalizada abruptamente. Yo contuve a duras penas una carcajada limpia, manteniendo mi postura relajada en el sillón mientras procesaba el espectacular giro de los acontecimientos domésticos. Me levanté de mi asiento con una parsimonia estudiada, caminé lentamente hacia la puerta principal del departamento y la abrí de par en par con un gesto sumamente cortés. Miré a Valeria, quien seguía inmóvil en su posición, y le sugerí con un tono de voz muy amable que saliera al pasillo a buscar su orgullo antes de que el restaurante exclusivo cerrara sus puertas definitivas. Le señalé el hueco del ascensor exterior con un sutil movimiento de mi cabeza, manteniendo la sonrisa imperturbable que me acompañaba desde hacía semanas. La lógica de mi contraparte la estaba enterrando sola en un pozo de ridículo del cual no existía un retorno decoroso posible. El empujón justo de mi cortesía cínica fue el remate perfecto para una escena digna de una comedia de enredos universitarios. Valeria bajó el brazo lentamente, guardó el teléfono en su bolso de diseñador y caminó hacia la habitación del fondo sin pronunciar una sola palabra o emitir un sonido. Su andar ya no tenía la altivez de la pasarela inicial, pareciéndose más al de un competidor derrotado que abandona el campo de juego antes de tiempo. Yo cerré la puerta principal con total tranquilidad, regresé a mi sillón y me dediqué a disfrutar de la maravillosa ironía del destino financiero y relacional. Comprar equipamiento premium utilizando los ahorros de emergencia no sirve de absolutamente nada si tus decisiones estratégicas básicas son deficientes desde el inicio de la partida. La contradicción de gastar dinero compartido para impresionar a un tercero que terminó rechazándola en altavoz era un poema cómico insuperable. Pasé las siguientes horas de la noche organizando mis archivos personales y revisando las cuentas bancarias para evaluar el impacto del retiro no autorizado de los fondos de reserva. A pesar del desfalco monetario de su vestido, me sentía extrañamente aliviado al saber que esta sería una de las últimas facturas absurdas que tendría que asumir en mi vida. El terreno ya estaba completamente maduro para el desenlace definitivo y yo ya no tenía la menor intención de actuar como el salvavidas de su naufragio reputacional. La contraparte se había colocado a sí misma al borde de un error irreversible del cual yo solo sería un testigo silencioso y divertido. El boomerang continuaba su trayectoria de regreso, impulsado por la terquedad de quien nunca aprendió a medir las consecuencias de sus propios actos de control infantil. Me acosté a dormir con la mente despejada y el corazón tranquilo, sabiendo que la verdad de los hechos se abría paso de forma natural y sin necesidad de grandes esfuerzos de mi parte. No hubo más gritos ni reclamos durante la madrugada, solo un silencio espeso que provenía de la habitación donde ella intentaba asimilar el rechazo público de su pretendiente deportivo. Resultaba evidente que la red de mentiras y competencias absurdas se estaba desmoronando bajo el propio peso de su incoherencia interna ante los ojos de todos. Mañana sería un nuevo día para observar cómo se manifestaba la consecuencia inmediata de este ridículo colosal en nuestra rutina de convivencia compartida. Me sentía como un jugador experimentado que ve venir el final de la partida con una ventaja estadística matemática absolutamente indestructible. Al amanecer, preparé mi desayuno habitual en la cocina sin cruzar miradas con ella, quien permanecía encerrada intentando evitar cualquier contacto visual conmigo tras el bochorno de la víspera. El vestido de diseñador se encontraba tirado sobre una silla del pasillo, luciendo arrugado y carente de toda la majestuosidad que ella pretendía otorgarle unas horas antes en la pasarela. Me fui a trabajar con la certeza de que el desenlace definitivo estaba a la vuelta de la esquina y que mi paciencia cínica había sido la mejor herramienta de supervivencia conyugal. No existían ya excusas posibles ni justificaciones que pudieran sostener la fachada de un matrimonio funcional o respetuoso en nuestro entorno social o residencial.
El tablero estaba completamente despejado y el boomerang táctico se encontraba a escasos centímetros de impactar su objetivo final por puro autosabotaje de la contraparte. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice, la llamada por altavoz fallida con el tipo del gimnasio cancelándola en vivo y en directo merece llevarse el premio al mejor giro de guión cinematográfico de todo el año. Qué manera tan espectacular de ver cómo un plan de manipulación se destruye por completo en cuestión de segundos frente al esposo. Respuesta de OP, me sentí completamente victorioso pero mantuve la calma en todo momento, ya que los contraataques automáticos no requieren gastar puntos de energía ni saliva de mi parte. Nunca olvidaré el silencio sepulcral que se instaló en la sala justo después de escuchar el clic de la llamada colgada por Diego, fue un momento verdaderamente poético. Usuario Anónimo 2 dice, me pregunto si el fondo de ahorros para emergencias domésticas compartidas de su matrimonio cubría también crisis de ego severas además de los habituales problemas médicos o reparaciones de la casa. Gastarse todo el dinero en un vestido para ser rechazada en altavoz es una inversión financiera nefasta. Respuesta de OP, me lo tomo de forma sarcásticamente financiera como una excelente noticia para mi propia economía personal de cara al futuro cercano. Esto demuestra perfectamente que comprar equipamiento premium para tu personaje no te salva de perder la partida de forma ridícula si tus decisiones estratégicas son completamente pésimas. Actualización 4. Ha pasado una eternidad de 5 minutos desde la última actualización. La sala de nuestro departamento seguía impregnada del eco del rechazo telefónico de Diego cuando Valeria, completamente desquiciada por perder de forma tan ridícula su propia competencia de celos, reaccionó de la manera más predecible posible. Caminó a zancadas hacia el armario principal, abrió las puertas de golpe y agarró una maleta grande que se encontraba completamente vacía en el fondo del estante. Comenzó a meter perchas vacías y a gritarme a todo pulmón que se marchaba para siempre de mi vida para no regresar jamás bajo ninguna circunstancia. Afirmaba de manera histérica que la esperaba un supuesto millonario extranjero de Internet que si sabía valorar su belleza y su nivel social superior. Su desesperada estrategia de control de daños y manipulación de última hora se convirtió de inmediato en el escenario de su propia y definitiva destrucción relacional. Lo que mi querida contraparte ignoraba en medio de su rabieta escénica era que yo ya me había adelantado varios pasos en la jugada logística de esta ruptura. Desde el preciso momento en que escuché la llamada fallida con el sujeto del gimnasio, dediqué mis minutos a preparar el terreno para este desenlace inevitable. Tenía perfectamente listas y organizadas 3 maletas reales de lona negra con toda su ropa minuciosamente doblada y clasificada por temporadas climáticas. El equipaje estaba oculto estratégicamente detrás del sillón principal, esperando el momento exacto de la declaración de abandono de hogar. Con una sonrisa imperturbable pintada en el rostro, me levanté de mi asiento y comencé a sacar todas sus pertenencias reales hacia el pasillo común de nuestro edificio residencial. Valeria se quedó congelada en medio de la sala, con su maleta vacía en la mano y observando cómo sus prendas de diseñador desfilaban hacia el palier exterior. Caminé con total tranquilidad hacia mi estación de entretenimiento, presioné el botón de guardar partida en mi consola y me aseguré de que el archivo digital quedara asegurado al 100%. Regresé a la entrada del departamento, saqué de mi bolsillo un juego de llaves de la residencia de su madre y se las extendí amablemente de manera pausada. Junto con el llavero, le entregué un folleto publicitario a todo color de una reconocida empresa local de mudanzas urgentes de la ciudad. Al constatar de manera cruda que yo no daría un solo paso atrás y que su supuesta partida digna se había quedado formalmente sin ningún tipo de farol estratégico viable, su fachada se derrumbó por completo. Se dio cuenta en un instante de que no existían pretendientes reales en la puerta, ni millonarios extranjeros de Internet, ni el hogar de lujo que yo financiaba con mi esfuerzo laboral. Rompió a llorar a lágrima viva de forma descontrolada justo en el palier del edificio, arrodillándose sobre sus propias maletas de lona negra en medio del pasillo. Para coronar la ridiculez de la escena con una coincidencia sumamente oportuna, el ascensor abrió sus puertas en ese preciso e incómodo momento de la tarde. Del elevador emergió el portero del condominio portando los sobres de la correspondencia bancaria y los recibos de mantenimiento del mes corriente. El hombre se detuvo en seco al presenciar el espectáculo de Valeria deshecha en llanto sobre el equipaje mientras yo permanecía de pie sosteniendo el folleto de mudanzas con total amabilidad. El conserje me entregó mis cartas de manera apresurada, desvió la mirada con evidente incómoda social y se retiró por las escaleras de servicio para evitar verse involucrado en el conflicto matrimonial. Cerré la puerta principal de mi hogar con doble cerrojo, dejando atrás los sollozos desquiciados de quien sembró tormentas competitivas y cosechó un absoluto vacío reputacional. Hoy disfruto de mi sala de estar envuelto en un absoluto, maravilloso y reparador silencio residencial que no cambiaría por nada en este mundo. He logrado completar mi videojuego favorito al 100% de sus logros digitales, explorando cada rincón del mapa virtual sin la molesta fiscalización de terceras personas obsesionadas con el protagonismo infantil.
El departamento se siente mucho más espacioso, iluminado y libre de esas competencias absurdas y toxicidades infantiles que solían agotar mis energías cotidianas tras las jornadas de oficina. Los muebles permanecen en su sitio, el orden impera en cada habitación y las finanzas del hogar finalmente muestran números verdes saludables al no tener que financiar pasarelas de alta costura imaginarias. Valeria, por su parte, sobrevive actualmente de manera precaria instalada en el incómodo sofá desplegable del pequeño departamento residencial de su madre. Me han llegado reportes de conocidos comunes que indican que pasa sus tardes intentando convencer a sus escasas seguidoras de redes sociales de que su repentina soltería constituye un necesario despertar espiritual de autodescubrimiento femenino. La realidad que ocultan sus filtros digitales es mucho más pedestre y complicada, pues se encuentra buscando desesperadamente cómo pagar los saldos vencidos de sus tarjetas de crédito tras el gasto del vestido de diseñador. El boomerang completó su trayectoria de forma impecable y satisfactoria, demostrando que el autosabotaje derivado de la soberbia siempre termina pasando una factura sumamente costosa a quienes juegan a la provocación barata. Resulta sumamente reconfortante comprobar cómo el orden natural de las cosas se restablece cuando uno decide dejar de salvar a las personas que se empeñan en destruir su propio entorno por caprichos infantiles. Mis hermanos menores me visitan con frecuencia los fines de semana para compartir pizzas en la sala y organizar verdaderos torneos de videojuegos en la consola, riéndonos de las viejas plantillas de Excel que nunca llegamos a utilizar. Mi suegra mantiene una relación cordial de mensajes ocasionales conmigo, confirmando que la vergüenza por los actos de su hija sigue siendo un tema tabú dentro de su mesa dominical. El espacio quedó completamente saneado de dramas teatrales de baja estofa, permitiéndome proyectar mi futuro profesional y personal con una claridad que había olvidado por completo durante estos 3 años de matrimonio caótico. A veces miro la silla del pasillo donde solía descansar el costoso vestido arrugado y no puedo evitar esbozar una sonrisa cargada de ese cinismo divertido que me salvó de la locura conyugal. La mujer que pretendía competir contra la tecnología y la atención mundana terminó perdiendo todos sus activos reales por un farol desesperado que nadie se molestó en comprar en el mercado de la manipulación familiar. No guardo rencores ni resentimientos ocultos en mi interior, pues el resultado final de toda esta peripecia doméstica resultó ser el desenlace más justo, equitativo y satisfactorio que se pudiera haber diseñado en un libreto de comedia de enredos. La vida real tiene una tasa de refresco excelente cuando decides purgar los archivos dañados de tu sistema operativo emocional de forma definitiva y sin mirar atrás. Las llamadas de los cobradores de las agencias bancarias que solían buscarla ahora rebotan directamente en su nuevo número telefónico, liberando mi línea fija de cualquier molestia financiera ajena a mis gastos personales. El portero del edificio me saluda con un respeto renovado cada mañana, como si reconociera la sangre fría necesaria para desactivar una bomba de tiempo sentimental en pleno palier común. El silencio de mi hogar se ha transformado en mi mayor patrimonio, un lujo invaluable que protejo con el mismo recelo con el que un dragón custodia sus tesoros en las historias de fantasía épica que tanto disfruto jugar en mis ratos libres. El matrimonio terminó de la peor manera posible para ella, pero para mí representó el inicio de un nivel de juego mucho más disfrutable, pacífico y completamente libre de competencias absurdas. Al final de cuentas, el plan de Valeria falló porque asumió erróneamente que mi paciencia era sinónimo de debilidad o de una incapacidad absoluta para tomar decisiones logísticas drásticas ante amenazas explícitamente de deslealtad afectiva. Su obsesión por ser coronada como la reina del entorno familiar terminó convirtiéndola en una exesposa exiliada en un sofá desplegable con deudas acumuladas y sin un público real que aplaude sus despertares espirituales cibernéticos de mentira. Yo continúo financiando mi propio espacio de vida, pero esta vez el usufructo del inmueble beneficia exclusivamente a quien verdaderamente trabaja para sostenerlo con dignidad y respeto mutuo. La partida concluyó con un marcador definitivo e inapelable que no requiere revisiones de vídeo ni fixtures de Excel adicionales para confirmar quién se llevó la victoria absoluta en este tablero doméstico. Camino hacia la ventana de la sala para contemplar el atardecer sobre la ciudad mientras el menú principal de mi consola emite una melodía suave, marcando el estado de paz total que impera en mi realidad actual. El boomerang del autosabotaje completó su parábola perfecta sin necesidad de que yo tuviera que rebajarme a su nivel de gritos histéricos o manipulaciones baratas frente a los vecinos del complejo residencial. Se lo buscó de manera meticulosa, constante e infatigable a lo largo de semanas de provocaciones absurdas que terminaron estrellándose contra el muro impenetrable de mi absoluta indiferencia cínica y divertida. Apago el televisor con total parsimonia. Preparo una taza de café caliente y me dispongo a disfrutar de la noche más tranquila de toda mi existencia adulta en este espacio completamente recuperado para la cordura.